Bien, pues vamos a meternos de lleno en un caso que hace no mucho fue imposible de ignorar en redes y medios. El torbellino mediático que se armó alrededor de los cantantes Christian Nodal y Cazzu. Tenemos como fuente un análisis muy detallado que desglosa cómo un rumor, alimentado por puros silencios, se convirtió en una especie de fenómeno nacional. Vaya que sí. La misión de hoy no es solo, contar el chisme, para eso sobran fuentes. No, es más bien entender la anatomía de un escándalo en la era digital. O sea, cómo se construye una narrativa tan potente a partir de piezas que, por sí solas, son casi nada. Vamos a desarmar el mecanismo, pieza por pieza. Exacto. Y lo que es clave de eso que mencionas es que el cómo es mucho más importante que el qué. El escándalo en sí es casi, irrelevante. La verdadera historia está en el mecanismo de construcción. Es un caso de estudio perfecto, sobre cómo la falta de información se vuelve el combustible para la especulación. ¿El combustible principal? Totalmente. Y cómo el público deja de ser un simple espectador para convertirse activamente en guionista, director y hasta protagonista de la historia. Totalmente. Y para entender el impacto hay que poner el contexto. Todo explotó con un titular que era pura dinamita emocional. Cazzu rompe en llanto tras saber lo que Nodal piensa hacer en México. ¡Uf, tremendo! Porque una frase sí prendió la mecha. Porque la relación de ellos se había vendido y percibido como un puerto seguro para él después de toda la tormenta mediática de su ruptura con Belinda. Era como la relación adulta, discreta, el final feliz lejos del drama. Se posicionó como la antítesis de la relación anterior. Aquella fue súper pública, muy expuesta, casi un reality show. Esta, en cambio, se basaba en la discreción. Publicaban fotos, sí, pero con un aire de intimidad, de normalidad. Eso creó una percepción de estabilidad que hizo que el supuesto colapso fuera mucho más impactante. Nadie se lo esperaba. Exacto, pero como dice el análisis, las grietas ya estaban ahí para quien quisiera verlas. El flujo de publicaciones juntos en redes sociales empezó a disminuir, casi a cuentagotas. Los mensajes románticos desaparecieron por completo. De repente, un silencio muy notorio. Y con eso, ya estaba la mesa puesta para el desastre que se venía. Y ese silencio es el primer acto de drama. En la era digital, donde las celebridades documentan todo, la ausencia de contenido es en sí misma un mensaje. Un mensaje muy ruidoso. Muy ruidoso. El público no lo interpreta como están ocupados o quieren privacidad, lo interpreta como algo anda mal. Se crea un vacío de información y la naturaleza de las redes sociales aborrece el vacío. Se tiene que llenar con algo. Y se llenó, vaya que se llenó. Aquí es donde la especulación se viste de periodismo de investigación y se presenta con pruebas. La primera pieza que soltaron fue un audio filtrado, de origen anónimo por supuesto, y atribuido a Nodal. Claro. En él, una voz hablaba de una reconexión pendiente con alguien de su pasado y de una colaboración musical muy especial. La conexión con Belinda fue automática, instantánea. Aunque el audio nunca se verificó, y eso es crucial subrayarlo. Pero en el Tribunal de la Opinión Pública no se necesita verificación forense. Solo se necesita plausibilidad. Sonaba como él. Sí, encajaba con la narrativa que la gente quería creer. Absolutamente. Esa es la mecha. No importa si la pólvora es real, solo que parezca que puede explotar. Y si el audio fue la chispa, el siguiente movimiento de Nodal fue echarle gasolina. Aparece en México, pero no es un regreso triunfal, No hay conferencia de prensa. Según las fuentes, es una llegada discreta, casi clandestina, a una ciudad con la que supuestamente había cortado lazos emocionales. Y eso lo vuelve sospechoso. Claro, ¿a qué venía? ¿A quién iba a ver? El sigilo lo vuelve sospechoso. Si hubiera llegado y publicado, feliz de estar en mi México, habría sido una cosa. Pero el secretismo invita a la especulación. Transforma un simple viaje de trabajo en una misión encubierta a los ojos del público. Cada detalle se magnifica. Y justo en medio de esa especulación suelta una bomba en Instagram que borra casi al instante
una historia que duró menos de una hora y decía, a veces hay que cerrar ciclos donde todo comenzó. A mí esto me parece fascinante. El hecho de que lo borrara le dio más poder que si lo hubiera dejado ahí. Es una paradoja increíble, ¿no? Es una paradoja perfecta y una lección de comunicación digital. Un mensaje permanente puede ser interpretado como, no sé, una declaración de relaciones públicas. Un mensaje eliminado se siente como un desliz, un impulso de honestidad, un lapsus freudiano digital. ¿Cómo que se le salió? Exacto. El público piensa, esto es lo que realmente siente, pero se arrepintió de mostrarlo. Le otorga una capa de autenticidad que un comunicado oficial jamás tendría. Y para rematar, llega a la que para muchos fue la pieza final del rompecabezas. Aunque a mí me parece la más débil de todas. El supuesto contrato. Se filtra un borrador de un programa de televisión donde Nodal sería el invitado estelar. Y en la sección de invitado sorpresa, aparecen unas iniciales. Unas simples iniciales. Unas simples iniciales que el público inmediatamente conectó con una famosa artista pop nacional. Digo, no es llevar la especulación demasiado lejos. Por sí sola, sí. Sería un disparate. Si solo tuviéramos ese contrato, nadie le haría caso. Pero en el ecosistema de redes, las pruebas no funcionan de forma aislada. Funcionan en conjunto. El contrato no es la prueba principal. Funciona como la confirmación que la gente ya estaba buscando para validar las otras 3 piezas. Es un sesgo de confirmación. A escala masiva. El audio creó la sospecha. El viaje la alimentó. El mensaje la intensificó. Y el contrato, por débil que fuera, sirvió como el "lo sabía" que todo el mundo quería gritar. Es la construcción de un caso puramente circunstancial. No hay una sola prueba sólida. Pero la suma de las partes crea una narrativa que se siente más real que la propia realidad. Y ante este caos, las reacciones de los protagonistas fueron absolutamente cruciales. Nodal eligió un silencio muy ruidoso. Un silencio calculado, yo diría. No hubo desmentidos, no hubo comunicados. Su equipo entendió que negar el rumor solo le daría más credibilidad. En cambio, optaron por la ambigüedad estratégica. Y lo ejecutó con gestos muy teatrales. En un evento pequeño, íntimo, justo antes de cantar una de sus canciones más melancólicas, se detiene y dice, "A veces uno no elige lo que se rompe". La frase se viralizó en segundos. Era oro puro para los creadores de contenido. Después de eso desaparece, se aísla en un rancho y su única comunicación es una foto en Instagram, en blanco y negro, de su mano sobre una guitarra, sin una sola palabra. Esa es una estrategia de comunicación increíblemente sofisticada. Hay que reconocerlo. Es jugar ajedrez en un tablero de damas. Con esa frase y esa foto logra 3 cosas. 1. No desmiente nada, con lo cual mantiene el interés mediático al máximo. 2. No confirma nada, así que no alimenta directamente el fuego del escándalo. Esperarlas en su próxima canción. Transforma el ruido en expectativa artística. Convierte el escándalo en la campaña de marketing de su próximo sencillo. Exactamente. Su equipo buscaba un punto de reinicio para su imagen. Pasar del Nodal impulsivo que se tatúa la cara de su novia al artista maduro, torturado que canaliza su dolor en su música. Y esta crisis fue el vehículo perfecto. Mientras tanto, en la otra esquina del ring, Kazu. Ella también eligió el silencio. Pero su silencio fue interpretado de una manera radicalmente distinta. Silencio total, absoluto. Las fuentes analizadas dicen que se fue a Argentina a refugiarse con su familia. 0 publicaciones, 0 mensajes crípticos, 0 gestos para la galería. A diferencia del silencio de Nodal, que se percibió como estratégico y un poco manipulador, el de ella se leyó como una muestra de dignidad, de fortaleza, de autocuidado. Es curioso cómo el mismo acto, el silencio, puede tener connotaciones tan opuestas. ¿Crees que esto tiene que ver con roles de género o simplemente con la ejecución de la estrategia? Creo que es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, la ejecución es diferente. El silencio de Nodal estaba salpicado de gestos públicos, la frase, la foto, que lo hacían parecer performativo. El de Kazu fue un apagón real. Pero sí, es imposible ignorar el factor de género. En estas narrativas, a menudo se espera que el hombre sea el estratega y la mujer la víctima digna o la que sufre en silencio. El público proyecta esos arquetipos. Totalmente. Sin decir una sola palabra, Kazu se convirtió en un símbolo de entereza frente a la humillación pública.
y eso generó una ola de apoyo masivo y fortaleció enormemente su imagen. Mientras el silencio de él generaba misterio, el de ella generaba respeto. Y la historia, por supuesto, no se quedó en ellos dos. El entorno se sumó a la conversación. Un familiar cercano a Nodal publica una frase muy ambigua: "El tiempo pone todo en su lugar". Del lado de Kazu, sus amigos y colaboradores empiezan a compartir mensajes sobre lealtad, fortaleza femenina, independencia. En el ecosistema digital, esas acciones son el equivalente a comunicados de prensa. Dejar de seguir a alguien en Instagram, borrar fotos antiguas, darle like a un comentario específico, son gestos que el público y los medios interpretan como gritos. Lo que era un conflicto privado, o supuesto conflicto, se vuelve público y obliga a todo el entorno a tomar partido. Se trazan líneas de batalla. Y en medio de esas batallas, el público se erige como el gran protagonista. Es que es impresionante. Tienes a gente en TikTok con pizarrones, hilos rojos, diagramas de flujo, casi a nivel de investigación del FBI, analizando el lenguaje corporal de entrevistas de hace 2 años, la letra de canciones de hace 5. El caso se convirtió, como lo describe la fuente, en una especie de serie colectiva donde cada fan aportaba su propio capítulo. Es el auge de la prosumisión del chisme. El público ya no es un consumidor pasivo de la información, es un productor activo de contenido y narrativas. Y esto se alimenta por una conexión parasocial muy fuerte. No sienten que están hablando de dos extraños, sienten que están hablando de la pareja de amigos cuya relación están siguiendo de cerca. Proyectan sus propias experiencias, por eso la inversión emocional es tan alta. Y los medios tradicionales, viendo este festín de engagement, se lanzan con todo. Los titulares eran obras maestras del sensacionalismo. La traición que nadie vio venir. Él vuelve, pero no por amor, sino por negocio. Es una maquinaria perfectamente engrasada que la fuente describe con una lógica muy clara. Clic, retención y repetición. Es un modelo de negocio. El objetivo ya no es informar, es capturar la atención el mayor tiempo posible. El titular te hace clic. El primer párrafo, lleno de adjetivos, busca retenerte. Y luego repiten la misma información no verificada en diferentes formatos para maximizar el tiempo en el sitio. No venden noticias, venden tiempo de atención. Y un escándalo como este es una mina de oro para ese modelo. Y así es como un rumor se transforma en un fenómeno cultural. Llega un punto en que ya no se trata de Nodal y Kazu, se empieza a hablar de temas más grandes. La fragilidad de las relaciones en la era digital, la cultura del desecho emocional, los límites de la privacidad. La historia se convierte en un espejo donde la sociedad se mira. Exacto. Se vuelve una conversación sobre nosotros mismos. ¿Está bien exponer así la vida privada? ¿Por qué nos enganchamos tanto con las vidas ajenas? El escándalo particular se vuelve una excusa para un debate universal. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué nos queda al final? Vimos cómo una cadena de rumores, silencios y gestos ambiguos se convirtió en una conversación nacional que redefinió la imagen pública de dos artistas. Una historia sin un final confirmado, sin una sola declaración oficial, pero que nos dejó lecciones muy claras. La gran lección, para mí, es que en el panorama mediático actual, la narrativa que se construye sobre un suceso puede llegar a ser mucho más importante que el suceso mismo. Lo que realmente pasó entre ellos es casi irrelevante ahora. Lo que importa es la historia que se contó. Este caso no tuvo un cierre, tuvo una pausa estratégica, y de esa pausa ambos emergieron con una percepción pública redefinida y paradójicamente fortalecida. Entonces, la lección para cualquier figura pública sería: no importa tanto lo que pasó, sino quién cuenta la mejor historia sobre lo que pasó. ¿Es así de cínico el asunto? Puede sonar cínico, pero creo que es realista. Se trata de control narrativo. Nodal, a través de su estrategia, tomó el control de la narrativa sobre su propia crisis y la convirtió en un preludio a su renacimiento artístico. Kazu, con su silencio digno, permitió que el público construya una narrativa de resiliencia a su alrededor. Ambos, por caminos opuestos, lograron salir beneficiados de una situación potencialmente destructiva. No controlaron los hechos, pero sí influyeron en cómo se interpretaron. Exactamente. Y esto nos lleva directamente a la reflexión final que propone el análisis, que es fascinante. Sugiere que estamos ante una nueva era del marketing emocional,
Un concepto donde los artistas, ya sea de forma consciente o inconsciente, utilizan sus crisis personales como la materia prima más potente para reconectar con su audiencia. Porque la vulnerabilidad vende. En un mundo saturado de imágenes perfectas y vidas curadas en Instagram, una crisis se siente real, genera empatía. Cuando un artista canta sobre el desamor después de una ruptura pública, la canción adquiere una nueva capa de significado para el oyente. Se siente auténtica, aunque la crisis misma haya sido estratégicamente manejada. Es una herramienta de conexión muy poderosa. Lo que nos deja con una pregunta que da para mucho. En una era donde el algoritmo premia la controversia y la vulnerabilidad, donde un corazón roto puede traducirse en millones de reproducciones, ¿hasta qué punto las crisis personales que vemos en las figuras públicas son genuinas y hasta qué punto son parte del espectáculo que, como audiencia, ahora esperamos de ellas? ¿Se ha vuelto el drama personal un requisito más del estrellato?